¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en el canal del Poder Judicial en esta edición. La justicia obliga a hospital a prestar servicio a paciente que fue dado de alta sin haberse recuperado. 80% de niños vinculados a redes de explotación sexual infantil son mujeres de entre 14 y 17 años. Corte de La Serena ordenó a empresa de servicios a indemnizar a clientes que vieron sus hogares inundados por aguas servidas. La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado en contra del Hospital Clínico San Borja Arriarán y ordenó a ese centro de salud a continuar con el tratamiento de la columna vertebral de una paciente que fue dada de alta y derivada a otro recinto médico. La justicia determinó que en este caso no se resguardó la salud de la persona, por lo que se vulneró el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica que se resguarda en la Constitución. Dilataron los controles médicos y sin argumentos la dieron de alta, pero le dijeron que debía seguir su tratamiento en otro establecimiento de salud. Sin embargo, no le entregaron ni alternativas ni especificaciones de cuál debía ser, pese a sus antecedentes que daban cuenta de un historial lleno de complicaciones. Es lo que le ocurrió a Claudia Marín Rojas, quien presentó un recurso de protección contra el Hospital San Borja Arriarán, luego que decidieran suspender su tratamiento a la columna vertebral y darla de alta sin estar recuperada. La acción fue acogida por el máximo tribunal. Se entiende que se vulnera el numeral 1 y 9 del artículo 19 de la Constitución Política. El numeral 1 se refiere al derecho a la vida y el numeral 9 al derecho a la salud. Ahora, lo interesante del fallo, que aunque no lo señala, pero lo hace en estos términos, que en general se puede decir que en materia de derechos fundamentales funcionan reglas y estándares. Y aquí lo que hace es aplicar un estándar. El fallo asegura que si bien no existe un peligro directo sobre la salud de Claudia, al no tener resguardo por parte del sistema, le provoca un daño a su integridad física y psíquica. Ambos están protegidos por nuestras garantías constitucionales, lo que justifica que se acogiera el recurso de protección. Además, el máximo tribunal aseguró que hubo un comportamiento arbitrario y contradictorio por parte del Hospital San Borja Arriarán. Estima que estaría en riesgo, ¿no es cierto?, la salud del paciente por el hecho de no seguir con un tratamiento y no realizarse unos exámenes tendientes a ver si mantenía una bacteria en su cuerpo, y eso, como te señalo, aplica un estándar por cuanto la Corte Suprema habría detectado que habrían contradicciones en la información que otorga el médico. El fallo finalmente ordena al centro de salud continuar con el tratamiento de la columna vertebral que requiere la afectada y evaluar sus afecciones. Una determinación que protege el derecho a la integridad física y psíquica de la paciente y que es igual para todos los chilenos, en caso que se sientan vulnerados. La justicia es una alternativa para restablecer este derecho. Además, los hospitales cuentan con estrictos protocolos, los que deben cumplir sin discriminación ni arbitrariedades. Pueden presentar sus quejas o sus felicitaciones o sugerencias en los distintos puntos de atención que tiene el hospital para este efecto, que son las oficinas de atención al usuario, y también lo pueden hacer a través de la página oirs.minsal.cl. Si no están satisfechos, también pueden recurrir, además de la superintendencia, al Consejo de Defensa del Estado. Hay distintas otras instancias que pueden concurrir los usuarios. Recomendaciones desde el mismo Hospital Clínico San Borja Arriarán, que deberá, desde ahora, informar sobre el tratamiento médico de Claudia a la Corte de Apelaciones de Santiago en un plazo de 60 días desde la notificación de la sentencia. El abandono del hogar, la violencia intrafamiliar, consumo de alcohol y drogas y la deserción escolar son los principales factores, según la PDI, que rodean a niños vinculados a redes de explotación sexual infantil, donde el 80% son mujeres de entre 14 y 17 años. En Chile es delito conformar una de estas redes y las penas son de cárcel, como las que deberá enfrentar una banda de 12 personas condenadas en Freirina. Por más de un año, una agrupación de 12 personas operó una red de explotación sexual de menores en Freirina. Los sujetos reclutaron a 3 niñas de entre 11 y 17 años, las que escapaban de la residencia Maravilla del Sename de Atacama. Las llevaban a fiestas clandestinas, donde concertaban relaciones sexuales con adultos a cambio de dinero. Este fenómeno de explotación sexual tiene asociado varios delitos.
también el abuso sexual, pornografía infantil, almacenamiento, venta, reproducción. Además de eso, la prostitución infantil, la trata de personas de niños, el comercio sexual en el turismo también, y cabe también en violaciones. En Chile el comercio sexual con niños, niñas y adolescentes es un delito. Generalmente ocurre a través de una transacción entre un facilitador o proxeneta y el consumidor. Según cifras de la Policía de Investigaciones, los menores afectados por la explotación sexual por lo general tienen entre 14 y 17 años y un 80% corresponde a mujeres. La violencia intrafamiliar, consumo de drogas, abandono de hogar y deserción escolar son situaciones que tienen en común las víctimas. Esta figura delictual se tipificó en el 2011 en un proyecto de ley que apuntaba a perseguir el tráfico de niños y personas adultas. La legislación estableció nuevos artículos en el Código Penal y fijó normas para su prevención. Chile se comprometió ante los estados de avanzar en la protección de los niños y evitar, ¿cierto?, de dictar las leyes tendientes a castigar los abusos sexuales de menores y por esta vía se llega a modificar el Código Penal. El artículo 411 cuáter del Código Penal establece que los adultos líderes de la explotación sexual de menores recibirán una pena de 10 años y un día a 15 años de cárcel. Lo anterior, a pesar de que el menor no fuera tratado con violencia, abuso de poder, engaño o intimidación. Además, el facilitador o proveedor de esta acción recibirá la misma sanción. En Chile hemos tenido algunos casos connotados, y que dado el desarrollo que tenemos tecnológico en nuestro país, lo que es bueno por supuesto, pero también ha sido una herramienta que ha sido mal empleada, y mal empleada en el sentido de que ha permitido una mayor difusión, una rápida difusión de estas imágenes de niños menores. En la actualidad hay un grupo especial dentro de la Brigada de Investigaciones que se dedica a investigar casos de red de explotación sexual de menores. A pesar de que expertos señalan que este delito no es común, la Jefatura Nacional de Delitos contra la Familia de la PDI, junto a la industria hotelera y turística nacional, lidera una iniciativa que busca denunciar estos casos. Tuvimos un proyecto que se llamaba Proyecto Vigías. Este proyecto se trataba de una sensibilización a todas las empresas hoteleras enfocado a todo el comercio sexual de turismo. Este proyecto se puso Vigías porque era un estado de vigilancia. Los involucrados de la red de explotación sexual de menores de Freirina fueron condenados a penas que van desde los 541 días a 5 años de cárcel. Fueron declarados culpables de violación impropia, almacenamiento de pornografía infantil y favorecimiento de la explotación sexual de niños. En el año 1997, más de 600 personas demandaron ante los antiguos juzgados del crimen a una financiera por los delitos de estafa reiterada y usura. El caso fue conocido como Eurolatina, por el nombre que tenía la entidad informal que prestaba dinero con altos intereses a personas de escasos recursos que utilizaban sus propiedades como garantía. En 1997 se destapó uno de los casos más mediáticos de la década de los 90, el de la financiera Eurolatina. Los dueños de la empresa ofrecían millonarios préstamos a personas de escasos recursos. Cuando los clientes se atrasaban en 3 cuotas, se les aplicaba una cláusula de aceleración y se les cobraba la totalidad del crédito con altos intereses. Si no pagaban, se les remataba su casa. Entre 1993 y 2000, Eurolatina actuó al margen de la ley en contra de un grupo de personas. Después de 20 años, los dueños de la financiera, Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo, terminaron condenados por estafa y usura. Esta fue una de las primeras causas penales que mezcló dinero, fraude y grandes grupos de víctimas. María Elena Huayquipán, de afectada, pasó a ser la vocera de los estafados. Me llamó la atención que todo era muy fácil, aparte que yo tenía deudas, yo no era una persona solvente como para haber aspirado a esa cantidad de dinero, pero sí estaba consciente que mi casa costaba más de 30 millones en ese entonces.
En 1997, cuando estalló el caso de Eurolatina, se estimaba que habían más de 600 afectados que concurrieron a los antiguos juzgados del crimen. María Elena Huayquipán fue una de las que denunció a los dueños de la empresa crediticia en el tercer juzgado del crimen de Santiago. En primera instancia, dicho tribunal condenó por estafa simple a Pedro y Marcos Elgueta. Hay un segmento de nuestra población que está en esa circunstancia, o que hereda, pero no tiene cómo mantener. Y esa es una pobreza que va por dentro. Y que haya gente inescrupulosa que se aproveche con la intencionalidad de quedarse con el bien, indudablemente que es una situación que a uno le impacta. Por la connotación del caso, la justicia nombró al magistrado Juan Cristóbal Mera como ministro en visita especial de esta causa, nombrado por la Corte Suprema. El 23 de septiembre de 2009 decidió absolver a Pedro y Marcos Elgueta. Para el juez, no hubo pruebas suficientes para condenar por usura y estafa reiterada a los dueños de Eurolatina. Me dolió mucho que las víctimas hayan sido gente pobre, gente jubilada, gente totalmente indefensa y que no era escuchada. El 20 de octubre de 2011, la sexta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, compuesta por los ministros Cornelio Villarroel y Dobra Luksic y el abogado integrante Enrique Pérez, revocaron la sentencia del ministro en visita Juan Cristóbal Mera, condenando a los dueños de Eurolatina a 5 años y un día por los delitos de usura. Tanto los estafados como los hermanos Elgueta Cárcamo apelaron a la Corte Suprema mediante un recurso de casación. Por el lado de los querellantes, el abogado Cristian Espejo fue el encargado de alegar en el máximo tribunal. Y ese fue el elemento novedoso que yo incorporé en la causa, es decir, el sabiendo o debiendo saber que ellos tenían al frente un deudor que jamás le iba a pagar. Y eso era con intención, vale decir, había dolo, intención de dañar. Lo impresionante era cómo una empresa se genera con ese interés casi exclusivo de poder sorprender a personas bastante débiles, muy vulnerables, para apropiársele de alguna manera de los únicos bienes que tenían. Con esos antecedentes, la segunda sala de la Corte Suprema, compuesta por los ministros Milton Juica, Hugo Dolmech, Haroldo Brito y los abogados integrantes Jorge Barahona y Ricardo Peralta, dictó una sentencia de reemplazo a lo dictaminado por la Corte de Apelaciones de Santiago. No se denuncian con mucha frecuencia ni se investigan con mucha frecuencia los delitos de usura porque es un delito de difícil demostración. Porque claro, son personas entendidas que hacen una operación de tal manera de tratar de evitar que se pueda descubrir esta usura que se basa simplemente en un mayor interés del aquel permitido por la ley. El 30 de abril de 2013, la Corte Suprema resolvió que Pedro y Marcos Elgueta Cárcamo y el ejecutivo de Eurolatina Cristian Cisternas Aguirre eran los autores de los delitos de usura y estafa reiterada, condenándolos a 5 años y un día. En lo civil, se indemnizó con el pago de 10 millones de pesos por lucro cesante y daño emergente a las 236 familias que llegaron a esta última instancia. La Corte de Apelaciones de La Serena confirmó una sentencia de primera instancia que condenó a la empresa sanitaria Aguas del Valle a pagar una indemnización por daño emergente y daño moral a 6 familias, cuyas viviendas resultaron inundadas por aguas servidas en octubre del año 2015. Según el Tribunal de Alzada, existió irresponsabilidad y negligencia en la prestación de servicios a los usuarios afectados por la mala mantención de las matrices. La Corte de La Serena confirmó la sentencia dictada por el primer juzgado de policía local de Coquimbo, que condenó a la empresa sanitaria Aguas del Valle S.A. a pagar una indemnización por daño emergente y daño moral a 6 familias, cuyas viviendas resultaron inundadas por aguas servidas en octubre de 2015 en la comuna de Coquimbo. La empresa, según la justicia, actuó de manera negligente. Inundó las piezas, inundó los dormitorios, los muebles quedaron inservibles. El olor que permaneció, no por un día, sino que por prácticamente meses permaneció el olor a agua hervida dentro de la casa. No se podía almorzar, no se podía
comer nada, porque todo lo que comía uno olor a agua hervía. La negligencia se relaciona justamente con el ejercicio de manera inadecuada de esa actividad que origina un perjuicio en alguna persona. Las viviendas de los demandantes resultaron inundadas en 5 ocasiones en octubre de 2015, producto de la rotura y colapso de la red pública del alcantarillado y agua potable, a cargo de Aguas del Valle S.A. Este colapso de los alcantarillados es un daño mucho mayor y además le produce un daño moral. Aquí se producen muchos daños anexos a la falta de profesionalidad de la empresa y en consecuencia se configura una infracción a la ley del consumidor. No se podía vivir en las casas, hasta que llegó. Como usted puede ver, todo esto que yo tenía con baldosas, todo esto me lo destruyeron y nunca repusieron nada. Las empresas de agua, electricidad o gas deben cumplir con un estándar de atención a sus clientes, donde se les garantice un adecuado servicio. En este fallo, la justicia determinó que hubo impericia, irresponsabilidad y negligencia en la prestación de servicios. Bueno, en general las empresas de servicios, sobre todo los servicios básicos, son mercados que están regulados desde el punto de vista administrativo y técnico. Habitualmente las concesiones que se otorgan respecto a ellos contienen una serie de obligaciones de carácter técnico en relación al contenido del servicio, a la calidad de las aguas o de lo que se trate específicamente, y respecto a los cuales las empresas están obligadas a cumplir. El fallo establece que la empresa sanitaria deberá pagar a cada grupo familiar 3 millones de pesos por concepto de daño emergente y a cada demandante 1.500.000 pesos por daño moral. A eso agrega el pago de una multa de 80 UTM a beneficio municipal, es decir, 3.728.000 pesos. Distintos métodos de tortura existieron en la historia de la humanidad con tal de lograr objetivos como, por ejemplo, castigar a personas que no profesaran la misma religión u obtener informaciones en interrogatorios a enemigos. Una práctica que pasó a ser rechazada mundialmente con la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que es castigada por la legislación chilena. La tortura es una figura que evolucionó durante la historia de ser aceptada a perseguida. Según el artículo 150 del Código Penal, esta práctica es todo acto realizado por un funcionario público que intencionalmente le cause dolor a una persona, ya sea físico, psíquico o sexual. Pero no es cualquier acto, sino que además debe tener un fin. Y el fin puede ser desde castigar a la persona porque ha cometido un delito o se le imputa que ha cometido un delito. También puede ser para obtener de él o de un tercero una confesión o una declaración. Las primeras menciones del concepto tortura están en la Retórica, antiguo tratado griego escrito por el filósofo Aristóteles durante el siglo IV a.C. En Grecia y Roma esta práctica era permitida legalmente y considerada un recurso jurídico para obtener declaraciones imposibles de lograr. Estuvo limitada únicamente a los esclavos. Los métodos más comunes eran el envenenamiento, el estrangulamiento, ser enterrado vivo, la crucifixión y el potro, instrumento en que el acusado del crimen era atado de pies y manos al artefacto de tortura y al girar el animal tiraba las extremidades llegando a desmembrarlas. La influencia del cristianismo en el derecho romano mejoró el trato y la situación de los esclavos. Sin embargo, con la invasión de los pueblos germanos en el siglo IV, la tortura volvió a su protagonismo. Principalmente entre los siglos XII y XVIII, esta práctica tuvo una alta frecuencia por parte de los reinados influidos por la Iglesia Católica en Occidente. Entre 1231 y 1244, el Papa Gregorio IX creó la Inquisición medieval, una institución eclesiástica judicial que perseguía la herejía. La Inquisición podía usar métodos de violencia como encadenar, privar de comida y sueño a las personas. En 1252, el pontífice Inocencio IV autorizó la tortura ratificada por los papas posteriores. Entre las prácticas más comunes estaban la estrapada, que consistía en atar las manos del acusado detrás de la espalda con una cuerda y ponerle peso en los pies. Luego se elevaba a la víctima hasta que se dislocaba. También se utilizaba la tortura de agua, en la que obligaban a las personas a beber agua con un embudo, impidiéndoles respirar.
Entre los siglos XVIII y XIX, las ideas de la Ilustración provocaron que diversos estados europeos comenzaran a eliminar progresivamente la tortura de sus legislaciones, considerándola una práctica arcaica. Sin embargo, con la aparición de regímenes totalitarios como el de Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania, la tortura volvió a tomar protagonismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el oficial nazi Heinrich Himmler autorizó al interrogatorio tercer grado. Este permitía la tortura para obtener declaraciones de enemigos. En el Chile colonial, el derecho español no tipificaba el delito de tortura, por lo que en nuestro país esta práctica no era perseguida. Incluso no existe en el Código Penal de 1874. Es recién en 1948 cuando se consolida la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este hito marca un antes y un después a nivel mundial, rechazando las torturas a las personas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En Chile, 50 años después, en 1998, se promulgó la Ley 19.567, la que permitió modificar el Código Penal, agregando los artículos 150A y 150B, tipificando el delito de tortura. Se incorporó a propósito de una convención internacional, no estaba desde el principio de la legislación, es uno de los reconocimientos de los derechos humanos, porque precisamente lo que se busca aquí es sancionar con mayor fuerza aquellos actos que son cometidos por funcionarios públicos en contra de ciudadanos. El delito cometido por funcionario público tiene una pena que va de presidio mayor en su grado mínimo, que son hasta de los 5 años y un día hasta los 10 años. Y hay casos en que por supuesto se agrava la pena, como por ejemplo si se llegara a cometer homicidio. En esos casos se puede llegar incluso a presidio perpetuo calificado, es decir, la persona no podría gozar de libertad sino hasta 40 años de prisión efectiva. La tortura es una práctica que aún sigue en la memoria de los países latinoamericanos. La gran mayoría estuvo regido por dictaduras militares, las que practicaban este tipo de abusos. En nuestro país, la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, liderada por el monseñor Sergio Valech, entregó un informe el 2004 en el cual se dieron a conocer 28.000 víctimas de tortura y prisión política entre 1973 y 1990. Un auto robado y que es utilizado en un delito pasa a ser medio de prueba del caso, por lo que va a demorar más en ser devuelto a sus dueños. Este periodo va a depender de lo que determine un juez o que la Fiscalía pida que sea periciado durante la investigación. ¿Qué trámites debe realizar una persona afectada para recuperar su auto? Mire. Según Carabineros de Chile, 4.746 autos fueron robados durante el año 2016. Un problema para sus dueños que se complica aún más si el vehículo fue sustraído para utilizarlo en otro delito. Ese fue el caso de Ricardo Muruaga, a quien el año pasado le robaron un auto que luego fue usado para un robo. Me robaron como tipo 11 de la noche y apareció a los 3 días, apareció chocado y con lleno de cosas dentro de colgadores, cosas que habían cometido un ilícito. Se llevó Carabinero con grúa al recinto de la Alessandria, parece, al subcomisaría de Alessandria, dejó el vehículo ahí y yo fui a verlo y no me quisieron entregármelo, porque tenía el Carabinero a hacer peritaje. Hizo el peritaje respectivo y una vez que hizo el peritaje me devolvieron el vehículo. Pese a que lo normal es que una persona recupere su vehículo apenas sea encontrado por Carabineros, la situación cambia cuando el vehículo fue usado por los ladrones para cometer otro delito, como reventar un cajero automático, por ejemplo. En este caso, el afectado debe recurrir a los tribunales y a través de un abogado presentar un escrito ante un tribunal de garantía para que le restituyan el móvil, un paso que viene después de la denuncia por el robo del vehículo ante Carabineros. Si es necesario para la investigación, ya sea a través de peritaje, de número de chasis, número de motor u otro tipo, obviamente va a depender del tiempo que lo requiera la Fiscalía para efectos de hacer las investigaciones y una vez terminado eso se ordena la devolución del vehículo, comprobando eso sí, que no hubo ningún grado de participación de aquel que solicita la devolución del mismo. El Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros es el organismo policial que pericia aquellos autos que fueron robados a sus dueños y luego usados en un delito. La orden emana del Ministerio Público a cargo de la investigación. Este es un procedimiento que es más o menos rápido a medida que sean las complejidades. Si, como te explicaba anteriormente, hay alguna adulteración, hay alguna
hay algún problema con inscripciones ilegales, eso puede demorar un poco más, pero generalmente tratamos de que el auto sea devuelto lo antes posible. Adulteraciones que sufren la mayoría de los autos robados. Según el mayor de Carabineros, Diego Rojas, el cambio en el número del chasis es una de las estrategias con que se intenta borrar el pasado del vehículo cuando es utilizado para un ilícito. Además, aseguran que existen determinados modelos que son preferidos según el estilo del delito que se esté planeando. El que se ocupa para otro delito, el que es el que tiene mayor prevalencia estadísticamente. Un delincuente ocupa el auto que tenga a mano y también busca alguno que tenga algunas especificaciones técnicas. Si quiero robar un cajero automático, me tengo que robar un auto que tenga la fuerza que pueda empujarlo. El plazo en que se restituye el auto robado en un delito no es menor a una semana y dependerá de cuánto duren los peritajes. Los dueños de estos vehículos deberán pasar, sin excepción, 4 etapas: la denuncia, la petición formal de restitución a un tribunal, los peritajes al vehículo y la restitución. Una persona comete un delito culposo cuando su actuar negligente produce un daño a otra persona sin intención. Existen varios tipos de culpas, las que les contamos en la cápsula educativa. A diferencia del dolo, una persona comete un delito culposo cuando no tiene la intención de causar daño. La culpa consiste en la omisión de la conducta debida para prever y evitar un daño. Existen distintos tipos de culpas. La negligente, que es cuando una persona actúa descuidadamente, por ejemplo, un médico que receta remedios equivocados. La imprudente, que se produce cuando no se toman las precauciones necesarias, como un conductor que pasa rápido por un paso de cebra y atropella a una persona. Culpa por impericia es cuando una persona, sin tener conocimientos, realiza alguna labor y causa daños. Por ejemplo, un adolescente de 14 años conduce un auto y atropella a un peatón. Y la culpa por inobservancia son las consecuencias derivadas de faltar a las reglas o deberes. Esta ocurre en determinados cargos, por ejemplo, un jefe de obras cuyos trabajadores no utilizan los elementos de seguridad al momento de un accidente. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Hugo Dolmetsch, realizó un llamado a la donación de órganos y difundió la campaña del Ministerio de Salud en los tribunales de justicia. Esta información y otras se las contamos en la agenda de esta semana. La máxima autoridad judicial, Hugo Dolmetsch, realizó un llamado a la donación de órganos y difundió la campaña liderada por el MinSal en los tribunales de justicia. Junto a la ministra de Salud, Carmen Castillo, señaló que en Chile se registra una baja de tasa de donación. Hay 7 donantes por 1 millón de personas. Creemos que informar adecuadamente a nuestros funcionarios y funcionarias acerca del proceso de donación de órganos, sus implicancias y la necesidad que cada vez más personas sean donantes. Y el rol fundamental que cumple la familia, que en caso de fallecimiento deberán autorizar este procedimiento. La donación de órganos es un tema que debe de ser fomentado al interior de los grupos de trabajo y también al interior de las familias cuando no hay una situación crítica. Ojalá lo conversáramos nosotros habitualmente para que uno sepa, los familiares o las personas más cercanas de uno. El Seminario Internacional Justicia e Inmigración, una mirada desde los derechos humanos, reunió autoridades nacionales e internacionales con el propósito de promover el debate público sobre los extranjeros, los derechos humanos y el acceso a la justicia. La máxima autoridad judicial, el ministro Hugo Dolmetsch, fue invitado al encuentro realizado con la colaboración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los migrantes son uno de los grupos vulnerables en acceso a la justicia, por lo que el Poder Judicial está constantemente trabajando para entregarles un servicio de calidad. El ministro Hugo Dolmetsch inauguró el 5º Encuentro Nacional de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial. En los 2 días que duró el encuentro, se trataron diversos temas ligados al área de comunicaciones de este poder del Estado. Entre ellos el avance en la confección de un manual editorial del Poder Judicial, revisión de los avances de la planificación estratégica de comunicaciones del Poder Judicial 2015-2020, el perfil de cargo de los periodistas y la nueva intranet. La prensa es muy importante porque por ese medio nosotros podemos entregar a la comunidad noticias y podemos recoger también, ¿no? Recoger noticias que nos hacen estudiar los problemas
más allá de lo estrictamente jurídico, y esta relación con la gente es siempre buena, especialmente con la juventud. Hasta el Centro de Justicia en Santiago llegó el presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, para asistir a la inauguración del seminario Nuevos Enfoques de Justicia para el Tratamiento y la Rehabilitación de Consumidores Problemáticos de Sustancias Psicoactivas. El taller tuvo como objetivo intercambiar las experiencias sobre los tribunales de tratamiento de drogas y sistemas alternativos de penas. Hoy día estamos muy contentos porque me imagino que se queda mucha gente a estudiar el procedimiento y muchos a continuar y otros a adherirse al mismo. De tal forma que esto va creciendo en forma bastante importante y es nuestra alegría. Primeramente es el reconocimiento de que hay una población objetivo que se tiene que tratar de una manera distinta y que el sistema penal como el sistema de salud por sí solo no pueden encontrar una respuesta. Creo que los tribunales de tratamiento de droga forman una parte importante de las alternativas al encarcelamiento. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, inauguró el seminario Control Judicial de la Investigación del Ministerio Público y las Policías. La actividad, encabezada por el ministro Milton Huica, tuvo como objetivo reflexionar sobre la evolución del sistema procesal penal y evaluar procedimientos para hacer más eficiente su funcionamiento. El panel estuvo dirigido a jueces, fiscales, defensores, carabineros y miembros de la Policía de Investigaciones. En la ley se establece la necesidad de la capacitación de todos los actores y se encarga entonces a cada estamento que haga algún seminario para fines que sean didácticos y naturalmente de tratar de llegar a consenso, a acuerdo en la mejor práctica de una investigación de carácter penal. Lo que pretende es que en esta oportunidad, desde el Poder Judicial, concretamente a través de jueces, se le dé la mirada al resto de los actores, particularmente a las policías y a los fiscales, acerca de las actuaciones del proceso que pueden mejorar el resultado de las acciones en materia de justicia criminal. En el contexto de un convenio de capacitación firmado entre la Corte de Apelaciones de San Miguel y el Cuerpo de Bomberos de Puente Alto, se llevó a cabo la primera de una serie de charlas prácticas en materia de preparación frente a emergencias. En la actividad participaron la presidenta del Tribunal de Alzada, ministros y funcionarios de la jurisdicción. Y se firmó un acuerdo, en donde nosotros como bomberos nos comprometíamos en generar ciertas charlas donde se enfrenta la psicología de la emergencia, se enfrenta lo que es el uso y manejo de extintores y el tema de primero auxilio. Esta actividad se hace en un marco de colaboración que firmamos con bomberos de Puente Alto y el propósito de la actividad es precisamente capacitarnos en todo lo que es control de emergencias y preparación de líderes y monitores. El presidente de la Corte Suprema, ministro Hugo Dolmetsch, llegó hasta la Contraloría General de la República para participar del seminario Tu Derecho es mi Deber, liderado por la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana. El encuentro tuvo como fin destacar la importancia de la institucionalidad, la educación cívica y los derechos y deberes de los estudiantes secundarios asistentes. Cerca de 60 alumnos estuvieron presentes en la actividad. Hasta aquí las noticias de esta edición del canal del Poder Judicial. Nos despedimos invitándolos a revisar todas las plataformas digitales, en especial el sitio web www.poderjudicialtv.cl. Que estén muy bien.